Aquí seguimos analizando la tarde, escuchando a invitados, a nuestros contertulios y a vosotros, que tenéis un número de teléfono, un WhatsApp, para dar vuestra opinión en el 607 19 20 11. Seguimos hablando no solamente de lo que ocurre a Villar, sino con otros encausados, con gente que ha entrado en prisión, que sigue en prisión y que no han tenido la oportunidad de pagar una fianza para salir de prisión. Y son además casos que tienen puntos en común. Estamos hablando de casos de corrupción, de presunta corrupción. ¿A vosotros qué os parece el tema de las fianzas? Lo digo porque después de ver el caso de Ángel María Villar y su hijo, por ejemplo, que cambia el juez Pedraz de criterio, de meterles en prisión incondicional, a ponerles una fianza, bueno, pues para algunos dicen que es poco, para otros dicen que es lo lógico, porque no hay que meter rápidamente a alguien en prisión. Bueno, en fin. Las opiniones que tenéis ahora mismo en pantalla son las que estáis escribiendo, enviando desde casa. Dice una persona, aquí está visto que si tienes dinero sales a la calle y el que roba para comer le meten en la cárcel. Vaya justicia que tenemos. Otra opinión, no deberían salir hasta que devolvieran lo robado. Bueno, son algunas de las opiniones que estamos escuchando. El tema de la fianza es un tema controvertido. Vamos a hablar y sobre todo a saber por qué se aplica un criterio en algunos casos y otro en otros. 300.000 euros es la fianza que ha pagado Ángel María Villar para salir de prisión junto a su hijo Gorka, con otros 150.000 euros de fianza. Tras 12 días en prisión, ha agradecido el apoyo recibido. Las gracias a todas aquellas personas que han confiado privada y públicamente de mí, de don Juan Padrón y de mi hijo. Villar ya disfruta de su agosto cuando otros siguen encarcelados. Sandro Rosell quería subirse al barco de los que ya disfrutan de su libertad, pero la jueza Lamela rechaza su petición por segunda vez, alegando que hay peligro de fuga y destrucción de documentos. Otro que quería sumarse a las fiestas de agosto era Ignacio González. Este también tendrá que pasar las vacaciones en la sombra, al considerar que, según avanza la investigación, se confirma el papel decisivo y necesario que el político tuvo en la actividad de la trama, y creen que existe alto riesgo de fuga. El riesgo de fuga, la destrucción de las pruebas, son elementos que vamos oyendo, ¿verdad? Claro, son los criterios utilizados por un juez para fijar, por ejemplo, la posibilidad de una fianza o no. Bien sabe de ello la persona que nos escucha desde Bilbao. Ella es abogada de Juris Estudio Jurídico. Saludo a Olga Rodríguez. Olga, Arratsaldeón, ¿es así? Arratsaldeón, Claudio, buenas tardes. Pues sí, es así, es así. Depende del criterio del juez instructor y depende, pues, de los parámetros que existen en la ley. Riesgo de fuga, destrucción de documentos, poder atentar contra la víctima, pero al final el que tiene la última palabra pues es el juez, en función de lo que los letrados de los imputados pues le plasman en las diferentes vistas. Olga, es un criterio subjetivo. El caso, y tanto, pero el caso de Villar, por ejemplo, que es el que hemos empezado a tratar, el que está ahora mismo de actualidad, salen de prisión, ayer salían después de haber pagado Ángel María Villar 300.000 euros y su hijo Gorka 150.000. Y eso cuando el juez Pedraz, una vez detenidos y escuchada su declaración, decide prisión incondicional. Ha llamado la atención el cambio de criterio. Bueno, es usual, porque en un primer momento, claro, el juez adopta una decisión muy provisional en el que decide pues que va a adoptar, pues ya sabemos, la medida más restrictiva de derechos que hay, que es ingresar a alguien sin que haya habido una sentencia firme en prisión provisional. Luego, pues a raíz de cómo va desarrollándose la instrucción y de cómo van saliendo nuevas pruebas, pues bueno, puede ya llegar a creerse la versión de que no va a haber riesgo pues de fuga. Les impone también unas medidas adicionales, tener que depositar el pasaporte, tener que estar localizables, ir a firmar. Entonces, pues bueno, ahí hace una ponderación de los diferentes intereses que hay en juego y derechos y decide pues algo pues que puede ser más acorde, digo así presuntamente, con el futuro delito por el que se le va a condenar. El tema de las cantidades también es que vuelve a ser otro tema bastante subjetivo, ya depende del juez. Entonces, que sean 300.000 o 150.000, pues ya es una decisión absolutamente subjetiva por parte del juez. Hay mucha gente que opina que los jueces a veces, no voy a decir muy alegremente, porque no tiene nada de alegría, pero rápidamente decretan prisión incondicional, cuando es una medida tan dura, como tú misma lo has dicho, que deberían pensárselo. ¿Tú qué crees? Pues ahí te voy a dar, como siempre, yo te digo mi opinión personal, y creo que hay determinados presos preventivos
respecto de los cuales se podrían adoptar medidas menos restrictivas de derecho, como por ejemplo estar localizables en casa o depositar el pasaporte, y que pues bueno, están en esa prisión preventiva, y que en cambio otros, que quizás debieran ser casos que debieran servir de ejemplo un poco, ¿no? para que se vea pues que bueno, que la corrupción está realmente en el punto de mira y que la justicia va a ser absolutamente implacable con ellos, pues que quizás pues debemos ser un poquito pues más pues bueno, pues más conservadores. Pero bueno, si el juez ha decidido que no hay riesgo de fuga y que realmente con eso pues está bien sufragado la futura responsabilidad civil, pues bueno, pues realmente son personas que no están condenadas. Pero bueno, sí sorprende que igual en determinados delitos económicos igual tendríamos que ser un poquito más, pues más cautelosos, y en otro tipo de delitos que podríamos arreglarlo con medidas menos restrictivas, pues igual teníamos las prisiones pues menos llenas. Ahí lo dejo, Claudio, ¿eh? Yo, como siempre, según la praxis profesional y lo que vemos y a mí me gusta, Olga, porque das tu opinión también. Pero fíjate, estabas hablando y estaba pensando en Cristiano Ronaldo. No tiene que ver con este caso, pero escuchábamos a Cristiano Ronaldo que delante de una juez decía, claro, yo estoy aquí porque me llamo Cristiano Ronaldo. En el tema de las fianzas, a la hora de fijar, por ejemplo, de tomar medidas cautelares, ¿para el juez le pesa la relevancia pública? Hombre, pues en teoría no, Claudio. En teoría lo que se tiene en cuenta es a las penas que se va a enfrentar esa persona en ese procedimiento que está abierto y a lo presumible que se vaya finalmente a imputar de responsabilidad civil aparejada a ese delito. No depende tanto de la solvencia o no solvencia económica de la persona, de lo que tenga, de lo que no tenga o de lo que se presuma, sino de a la pena que te vas a enfrentar y a ese delito, qué responsabilidad civil va a llevar aparejada. Entonces, ya decir que nos basamos en si es uno u otro, más bien yo diría que nos basamos en lo que presuntamente estamos investigando que ha cometido esa persona y del delito que finalmente le vamos a acabar imputando. Va por ahí, aunque bueno, los jueces son personas, Claudio, y realmente pues bueno, pues también tienen en cuenta pues bueno, lo que hay, lo que no hay, lo que va a poder salir, lo que no va a poder salir. Y bueno, pero bueno, Cristiano Ronaldo pues simplemente está investigado y no se ha solicitado para él ningún ingreso preventivo en prisión. Veríamos si alguien lo solicitara, cosa que no creo, pues si el juez decidía adoptar una medida tan restrictiva. Bueno, alguno me decía ayer a través del WhatsApp, si encierran, quiero decir, si meten en prisión a Cristiano Ronaldo y a Messi, se acaba el mundo. Me decía una persona que nos estaba escuchando, fíjate. Pues, Olga. Claudio, hasta que los clubes no terminen de pagar la deuda tributaria que tienen, que no cierren nada, quiero decir, porque realmente que sigan jugando, quiero decir, para que cobremos las deudas tributarias. También te lo dejo ahí, ¿eh? Yo siempre me meto en muchos jardines. Ahí lo has dejado. Pero bueno, te voy a llamar jardinera a partir de ahora. Olga, Ay, Claudio, un beso. un beso. Estaba